Bueno, primero agradecer la invitación de Gaceta Laboral para participar en este evento y agradecer también la presencia de cada uno de los asistentes. Eh, Espero que el día de hoy podamos captar por lo menos los puntos esenciales que hemos venido a conversar un poco con ustedes sobre la subcontratación laboral en el Perú. Bien, tienen una caja de preguntas. En algún momento de la sesión pueden hacer unas preguntas, en tanto estas sean pertinentes y tengan vínculo con el tema tratado, lo vamos a abordar en el momento, sin perjuicio que al final de la sesión también tendremos pues alguna estación específica de preguntas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Muy bien. Como consecuencia de la globalización, el avance de la tecnología, el movimiento del mercado de trabajo, así como la necesidad de establecer lazos comerciales naturalmente obligados también por las nuevas formas de realizar dichos tratos comerciales a partir de un mundo globalizado, pues se han visto a lo largo de los años diversas formas nuevas de organización empresarial que han tenido un impacto importante en el sector trabajo. Y a partir de estos fenómenos, el avance de la tecnología y sobre todo la globalización, pues hemos comenzado a ver diversos comportamientos en el sector empresarial que se han materializado a partir de estas nuevas formas de organización, tales como, citando algunos ejemplos, los grupos de empresa, las formas de externalización de servicios, ¿no? Las transmisiones de empresas, las empresas vinculadas, llevando incluso hasta nuevas formas de prestación de servicios, ¿no? Comenzando por el teletrabajo, el trabajo remoto, en fin. Las relaciones laborales han ido cambiando a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, y pues bueno, el día de hoy, en esta sesión, vamos a hablar un poco sobre uno de estos fenómenos empresariales, que es específicamente la externalización de servicios, ¿no? En realidad nos tenemos que abocar principalmente a la tercerización de servicios, pero creo que es necesario previamente tocar, y eso lo profundizaremos también en la siguiente sesión, algunos aspectos relevantes sobre la intermediación laboral para poder identificar precisamente cuál es la diferencia entre la intermediación y la tercerización como modalidades de externalización de servicios reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de externalización de servicios, estamos hablando de un método de organización empresarial en donde habrá un empleador, una empresa, que contratará pues a un tercero para que lo provea de un determinado servicio, que bien puede ser un servicio de naturaleza complementaria, un servicio específico, como también ser parte de su línea productiva. La externalización de servicios es eso, el hecho de un servicio que resulta en situaciones usuales realizado o ejecutado en el marco, digamos, el común de las relaciones de trabajo por una empresa directamente, ahora es externalizado para que sea otra empresa la que finalmente se encargue de la ejecución de dicho servicio, ¿no? Jorge Toyama, pues, nos diferencia precisamente, como este fenómeno de externalización de servicios, en dos medidas, ¿no? Desde la intermediación laboral y la tercerización laboral. Y nos precisa, ¿no? Que la externalización de servicios es el fenómeno por el cual el empleador se desvincula de una actividad o proceso del ciclo productivo que venía realizando para trasladarla a un tercero. Podría ser solo de mano de obra, ¿no? Una sesión de mano de obra que comprende la intermediación laboral, como también pues de el traslado a un tercero de un servicio integral que es precisamente la tercerización o el outsourcing. ¿Ok? Para comprenderlo, un sistema de externalización de servicios pues implica esto. Si una empresa finalmente se dedica a distintas actividades, podrán ver en la lámina a 7 actividades, una de estas actividades podría ser trasladada a un tercero para que se encargue de ello, ¿sí? Entonces, parte de este servicio de externalización o este servicio externalizado puede comprender algunas circunstancias como las sesiones de mano de obra, como también la descentralización productiva. La descentralización productiva, valga decir, entonces es una forma, una nueva forma o un nuevo fenómeno empresarial
mediante el cual una empresa va a cesionar una actividad de su proceso productivo para que otra la ejecute. ¿Ok? Entonces, eh, a resumidas cuentas, una actividad comúnmente ejecutada por una empresa ahora es externalizada y encargada a una empresa tercera para que se encargue de esta. Hay diversas causas que generan pues esta externalización de servicio. Causas vinculadas con la calidad del servicio, como causas también de naturaleza económica. Por ejemplo, entre las causas vinculadas a la calidad de servicio se encuentra la necesidad que tienen ahora las empresas para concentrarse en el ejercicio de su core business o su actividad nuclear. En el marco de las actividades que puede desarrollar una empresa, tenemos diversas actividades según su naturaleza, pudiendo ser estas actividades de naturaleza complementaria como actividades de naturaleza principal. Y tenemos también actividades, según su temporalidad, que pueden ser estrictamente temporales y también aquellas que son de carácter permanente. Cada una de estas combinaciones, llámese actividades complementarias, temporales o complementarias permanentes, como también aquellas actividades principales temporales como principales permanentes, son un espacio especial para una forma específica de contratación. Entonces, en el marco naturalmente de estos tipos de actividades según su naturaleza, lo que puede hacer una empresa es desligarse de aquellas actividades que no se vinculen con su core business, es decir, que no formen parte de la actividad nuclear de su actividad principal, para poder prestarle atención a esta, ¿no? Es decir, me desligo de aquellas actividades complementarias o de aquellas actividades que finalmente son periféricas a la actividad vinculada al core business, ¿no? Actividades que pueden estar incluso vinculadas con la, valga redundancia, actividad principal, pero naturalmente podrán generarse un soporte a través de un tercero. ¿Para qué? Para que la empresa en sí, beneficiaria de este servicio, pueda concentrarse en el ejercicio de su actividad nuclear, ¿no? De su core business. ¿Qué es el core business en sí? Vamos a conversarlo a grandes rasgos en las sesiones siguientes, pero o mejor dicho, a mayor detalle en las sesiones siguientes, pero a grandes rasgos le puedo decir que el core business viene a ser la parte inescindible de la actividad de una empresa, la razón de ser de una empresa, el fundamento por el cual existe esta empresa, ¿no? Y podemos decir de que no toda actividad necesariamente principal configura o forma parte de este core business, sino la que realmente es la esencia de la actividad desarrollada por esta empresa, ¿no? Por ejemplo, una empresa minera, su core business evidentemente es la explotación del mineral, ¿no? Entonces, podrá dividir su actividad finalmente a través de distintos proveedores en cuanto a actividades vinculadas a esta actividad principal, pero no así la consecución o la cadena final, la producción final que va a tener en cuanto a el ejercicio mismo de esta explotación minera que va a realizar. Por ejemplo, puedo yo sí externalizar algunas actividades vinculadas, por ejemplo, a la excavación, ¿no? A la exploración, a la exploración de tierras, entre otros, ¿no? Al alineamiento de terrenos, entre otras circunstancias, pero la actividad propiamente de la extracción formaría parte en realidad de ese core business porque es finalmente la razón de ser de esta empresa en el ejemplo. ¿Okay? El perfeccionamiento del servicio y el producto final también es una causa de externalización del servicio, ¿no? Según la necesidad de mejorar entonces la calidad de esta. Y recurro a una empresa tercera, ¿por qué? Porque lo que busco es que dentro de la experiencia que esta empresa tercera pueda generarme, pueda yo sumarla a la experiencia que he generado durante todo este tiempo y poder obtener un producto final que tenga mayor calidad, ¿no? Y eso va de la mano con lo que hemos conversado anteriormente, ¿no? Con la necesidad de concentrarse en el core business. Si yo me concentro en mi core business, voy a poder precisamente identificar cuáles son esas falencias que pueden haber en mi sistema productivo para poder optimizarlas y poder, a la postre, generar un perfeccionamiento de este servicio o de producto final, ¿no? Precisamente porque ahora, concentrada en mi actividad principal, puedo saber cómo es el producto que finalmente se ofrece al mercado.
Otro aspecto vinculado, u otra causa finalmente vinculada a la calidad de servicio que es una, valga la redundancia, causa para la externalización de servicios, es la ampliación del alcance de la oferta en el mercado, ¿no? De hecho, muchas empresas externalizan parte de su sistema productivo para poder justamente dedicarse tal vez a actividades que les permitan a ellos encontrar mayor presencia en el mercado, y eso resulta relevante. Finalmente, podría yo concentrarme en actividades que se encuentran vinculadas ya no necesariamente con el perfeccionamiento del producto o servicio final, sino también con la necesidad de establecer reglas, pautas, ¿no? Y formas de poder mejorar en sí mi presencia en el mercado. Y como tal, brindar una mayor oferta a esa demanda que podría presentarse de los productos o bienes que se encuentran pues ofreciendo al mismo mercado. Dentro de las causas económicas que determinan una externalización de servicios, podemos enumerar también tres, ¿no? Primero, el aumento de la competencia comercial que determina la necesidad de reducir costos. Y eso viene alineado con algo, con los dos siguientes puntos. Primero, la reducción de costos a nivel laboral y segundo, la reducción de costos a nivel de producción, ¿no? A nivel laboral, naturalmente, se va a generar un aligeramiento de la planilla, porque vamos a transformar todos estos costos variables que finalmente comprende el pago de una remuneración, beneficios sociales y todos los conceptos que le puedan generar, por ejemplo, horas extra, beneficios, entre otros aspectos, para pues variarlo a un costo fijo, que es el pago a la empresa tercera, ¿no? A esta empresa finalmente que me va a prestar el servicio, le pago simplemente un costo fijo mensual y bueno, ellos finalmente serán pues los que tengan que asumir esos costos variables propio de lo que significa manejar una planilla de pagos. Y otro aspecto, como se los comentaba, es la reducción también en los fenómenos de producción, ¿no? Hablando específicamente la reducción de costos de manufactura, de producción o de cierta parte del servicio brindado a los clientes usuarios. Y esto es porque, naturalmente, ya no puedo yo desligarme de cierta actividad que normalmente implicaba un contacto con el cliente y que ahora, al ser externalizada, ¿sí? No es un contacto en el que yo, como empresa principal, pues tenga que asumir y por lo tanto eso implica un aligeramiento también del costo de producción. Un ejemplo clarísimo de esta circunstancia es, por ejemplo, Telefónica, ¿no? Telefónica tiene diversas empresas tercerizadoras, ¿no? Tiene datos comerciales con ellos, y muchas de las personas que naturalmente van a prestar servicio de mantenimiento a los equipos, de mantenimiento a los postes, de ofrecer el servicio también de reparaciones en las propios hogares, ¿no? Respecto a las líneas telefónicas, cable, etcétera, son de empresas terceras. ¿Y eso por qué lo hacen? Naturalmente, el contacto ahora viene a ser de parte de ese tercero, ¿no? Estoy reconduciendo nuevamente mi actividad y reduciendo naturalmente los costos de producción porque no voy a tener personal para poder desarrollar esa actividad, sino que se generó el pago naturalmente a esta empresa tercera única encargada de ese sector de la atención, ¿no? Mejor ejemplo creo que lo podemos vivir la mayoría en el día a día, ¿no? Entonces esas son unas causas en realidad de la externalización de servicios que podemos identificar. La pregunta en este punto es si resulta admisible externalizar toda clase de servicios, ¿sí? La externalización de servicio, si bien es un fenómeno que en el Perú nace en la década de los 70, como verán, es un servicio o es una forma de un fenómeno empresarial que ha tenido mayor auge a partir de la década del 2000, luego de las regulaciones establecidas a partir de la ley 27626 y la ley 29245, ¿no? Tenemos antecedentes como por ejemplo el decreto ley 22.126, en donde se permitía la externalización únicamente de actividades de naturaleza complementaria. Posteriormente, en el año 86, con la ley 24.514, se permitió la externalización, además de las actividades de naturaleza especializada.
Finalmente, estas fueron concentradas también en la ley 27626, ¿no? La ley que regula la intermediación laboral, contemplando entonces la posibilidad también de externalizar actividades de naturaleza complementaria, de naturaleza especializada y también actividades de naturaleza temporal, ¿no? Son tres formas finalmente de intermediación laboral que se encuentran reconocidas en la norma vigente, que es la ley 27626. Y luego, posteriormente, a partir del año 2008, se promulgó pues la ley 29.245, ¿no? En donde se reconoció pues la tercerización de servicios como aquel proceso de descentralización productiva, ¿sí? En donde un tercero se hará una parte integral de cierta fracción del sistema productivo, ¿ok? Nota importante, la tercerización no admite el traslado de una sola persona o dos o tres personas, no. La externalización que se produce con la tercerización tiene que ser integral en cuanto a la actividad realizada, ¿sí? Son aspectos que vamos a conversar también, está programado así, en la siguiente sesión. Entonces, bueno, se los comentaba, y esto es importante conocerlo, porque habrán visto que durante lo largo de estos años, principalmente las actividades complementarias eran las que se podían realizar a partir de la intermediación laboral. Y por lo tanto, digamos que únicamente este tipo de actividades serían pues la que generaría la posibilidad de la externalización de servicios. Con la tercerización hay un cambio de giro, hay un giro en realidad en la noción de los servicios externalizables, porque la tercerización admite que ciertas partes de la actividad principal sí puedan ser entonces externalizadas, ¿no? Y como tal entonces a la fecha, bajo ciertas condiciones, vamos a poder tener una externalización de servicios de naturaleza complementaria como también de naturaleza principal. ¿Sí? Bajo ciertas condiciones, valga decir. ¿Sí? Ahora, teóricamente, desde la doctrina y también la jurisprudencia, específicamente, tenemos unas casaciones allá por los años 2012 que creo que contemplaron muy bien este tema, ¿no? Diferenciaron entre dos fenómenos propios de las formas de externalización de servicios, ¿no? Primero, la cesión de mano de obra y segundo, la denominada subcontratación, ¿sí? Una subcontratación que también veremos se encuentra ligada a otros aspectos como la descentralización de servicios. Bien, la descentralización productiva, perdón. La cesión de mano de obra implica el préstamo de personal, la provisión de personal para poder cubrir necesidades temporales de una determinada empresa. Entonces yo, como una empresa tercera, ¿sí? Lo que voy a hacer es trasladar personal para que tú puedas dirigirlo y puedas operar con ellos. Es decir, cedo mano de obra, cedo personal, entonces, para que pueda naturalmente ejecutar el servicio. Esa es estrictamente una forma de externalización de servicios, la cesión de mano de obra. Y otra forma de externalización de servicios es la subcontratación, en donde voy a contratar a una empresa comúnmente para que ésta ofrezca un servicio especializado o complementario, ¿no? O tal vez vinculado a una actividad principal en determinados escenarios, ¿sí? A una empresa principal. Este fenómeno de subcontratación está ligado entonces a la descentralización productiva, ¿no? Porque va a implicar también, pues, la extinción de determinada fracción del sector o de la cadena productiva de una determinada empresa. Y es importante reconocer ambas formas, porque a partir de aquí podemos determinar los ámbitos de aplicación, sea de la intermediación o de la tercerización laboral. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, nuestra ley, la 27626, cuando contempló o reguló la intermediación laboral, ¿sí? Reguló tres supuestos. Supuestos de intermediación de servicios complementarios, intermediación de servicios especializados y también intermediación de servicios temporales. La intermediación de servicios temporales implicaba o ha sido regulado a partir de dos frentes, ¿no? Primero, poder ceder trabajadores
cuando sea necesario reemplazar a un trabajador permanente de la empresa que se encuentre con un vínculo laboral suspendido, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre normalmente en los supuestos de contratos de suplencia, ¿no? Un trabajador que se encuentra se encuentra de vacaciones o se encuentra con licencia de un año, por ejemplo, ¿no? En esos casos, la intermediación laboral es posible porque a través de la forma de intermediación o de servicios temporales, puedo yo, como empresa tercera, ceder naturalmente a un personal para que pueda realizar esa actividad que comúnmente desarrollaba un personal de la empresa usuaria en este caso. ¿Sí? Entonces, ante situaciones de suplencia, puedo aplicar yo la intermediación de servicios complementarios. Lo mismo ocurrirá también con los servicios ocasionales, que son aquellos en donde se solicita un servicio específico por no más de 6 meses, no vinculado a la actividad principal. ¿Sí? Entonces, en ambos supuestos es posible aplicar pues una intermediación de servicios complementarios. Y la característica específica de esta es de que la subordinación va a ser ejercida en ese supuesto por la empresa usuaria. Con lo cual, entonces, estamos hablando que se trata de una simple y sencilla cesión de mano de obra. Yo, como empresa de intermediación, cooperativa de trabajadores también, que podría ser, lo que hago es cederte personal para que tú puedas regularlo de la mejor manera posible y ejercer pues el poder de dirección en la forma que resulte más conveniente. Eso es lo que se llama cesión de mano de obra. Pero a la vez la intermediación contempla dos tipos también de actividades en las cuales es posible celebrar este tipo de fenómeno, este tipo de contratación especializada, ¿no? Que es específicamente la intermediación de servicios especializados y la intermediación de servicios complementarios. Y esto sí implica, en realidad, que la subordinación sea ejercida por la empresa de intermediación, porque es esta la que, dentro de su autonomía empresarial, va a tener pues que ejecutar las labores de la mejor manera posible y asumiendo los propios riesgos, costos de este servicio. Por lo tanto, no nos encontramos ante un supuesto de cesión de mano de obra, sino ante un supuesto de subcontratación, porque lo que está haciendo en este caso la empresa usuaria es desligarse de sus actividades especializadas o de sus actividades complementarias para que las ejecute un tercero. Y eso, entonces, es un supuesto de subcontratación laboral porque forma parte de una descentralización productiva reconocida en la intermediación. A lo que voy, y con todo este relato, es de que la intermediación en nuestro país contempla supuestos de cesión de mano de obra, como que también contempla supuestos de subcontratación, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de intermediación laboral en el Perú, no es correcto hablar puramente de cesión de mano de obra, ¿no? Porque ha sido, digamos, fusionada este tipo de fenómeno empresarial también con la subcontratación. Cuando hablamos de intermediación, hablamos entonces de cualquiera de estos dos fenómenos, cesión de mano de obra o subcontratación. La tercerización, en cambio, al ser que necesariamente como una condición para su celebración, que deba de escindirse, trasladarse a esta empresa tercera, una parte integral del proceso productivo, como lo dice expresamente la norma 29245, sí es puramente una externalización de servicios vinculada a la subcontratación laboral. Y eso marca en realidad una diferencia sustancial también con la intermediación. Aquí lo que tiene que comprenderse es que la tercerización no se celebra para poder reemplazar o trasladar simplemente personal a una empresa principal, para dotar a trabajadores de una o dos trabajadores que sean necesarios para desarrollar determinada actividad. No. La tercerización, el desplazamiento que reconoce cuando este se ejecuta a través de un desplazamiento de trabajadores al centro de labores de la empresa principal, tiene que involucrar necesariamente el traslado de una parte integral del proceso productivo, ¿sí? Es decir, externalizo toda mi área. Por ejemplo, quiero externalizar ventas, externalizo toda mi área de ventas, ¿no? Esas son las circunstancias. Muy bien. No sé si tengan una pregunta hasta este punto, ¿no? Sobre diferenciar bien en realidad estos tipos de externalización de servicios, ¿no? Por eso es que lo correcto, creo, es llamarle a este fenómeno externalización de servicios.
Si le llamamos descentralización productiva, nos estamos limitando en realidad a determinados supuestos de intermediación y a determinados supuestos de tercerización. Cuando hablamos de subcontratación, lo mismo. Cuando hablamos de externalización de servicios, sí podemos incorporar a la sesión de mano de obra como parte de este fenómeno empresarial. ¿Sí? Muy bien. Hay una mano levantada. Vamos a ver la pregunta de alguna de sus compañeros, su compañera Blanca, ¿no? Hay una pregunta. Les rogaría que la pregunta, por favor, la realicen en el chat o en la sección de preguntas, ¿sí? Bien, veo manos levantadas, pero no veo las preguntas en el chat o en el chat o en la cajita de preguntas, ¿no? Bueno, ya, perdón. Aquí parece que se movió un poco esto. Déjenme ver si es posible abrirlo. Perfecto. Ahí nos viene una pregunta que es, ¿cuál es la diferencia entre tercerización e intermediación, ¿no? Ese detalle en realidad lo vamos a ver más en la próxima sesión, pero son modalidades de contratación distintas, ¿sí? Como se los comentaba, en la intermediación tengo 3 tipos de intermediación. Uno de ellos reconocido como cesión de mano de obra, hablando de la intermediación de servicios complementarios. Y otros 2 sí como subcontratación, hablando de los servicios de naturaleza complementaria y de los servicios especializados. La forma más común, y tal vez para poder responder a tu pregunta, estimado, es es un ejemplo a partir de la intermediación de servicios complementarios. En la intermediación, lo que se permite es la externalización de servicios complementarios, esto es, no vinculados a la actividad principal de la empresa, cuya ausencia no puedan determinar en sí la interrupción del ciclo productivo de la empresa. Llámese actividades de vigilancia, llámese actividades de limpieza, ¿no? Y son las actividades que vía intermediación resultan ser más usuales y comunes en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, la intermediación te permitirá entonces ceder mano de obra vía contratación de una intermediación de servicios temporales, o también subcontratar servicios de naturaleza complementaria a través de la intermediación de servicios complementarios. Más gráficamente lo vamos a ver el día miércoles, ¿no? Por si acaso, pero simplemente quédense con esa idea. La tercerización, en cambio, es escindir cierta parte de la actividad productiva, cierta parte del ciclo productivo, ¿ok? Que sí puede estar vinculada a la actividad principal. Vámonos a la lámina anterior, ¿sí? Por ejemplo, este es un proceso productivo. Para poder obtener un producto final, tengo 7 actividades. Y una de estas actividades, yo la puedo escindir, la puedo trasladar a un tercero, y eso se llama tercerización, porque es parte de mi actividad principal, pero ahora la estoy trasladando a un tercero por diversas razones. ¿Ok? Muy bien. Un área contable puede ser tercerizado o de intermediación, tercerizado, ¿no? Es un fenómeno de tercerización lo que nos comentan del área contable, porque no estamos frente a un servicio complementario ni tampoco a un servicio de naturaleza especializada, estamos ante un servicio de naturaleza principal. Pero ojo, el servicio o el área contable admite una externalización o una tercerización externa también. Y eso lo vamos a ver también a detalle enseguida, ¿no? Hemos visto que la tercerización de servicios la regula la ley 29245, pero más allá de que establece las reglas generales entre sus artículos 1 al 3, ya que los podrán revisar en su oportunidad, establece reglas generales para todo tipo de tercerización de servicios. El énfasis de nuestra regulación laboral se encuentra, pues, en prestarle atención a la externalización, a la tercerización con traslado de personal, la denominada tercerización interna. ¿Qué implica? La tercerización
en donde la ejecución del servicio trasladado al tercero se va a realizar en el centro de trabajo de la empresa beneficiaria, de la empresa principal. ¿Ok? Entonces yo tengo mi empresa A, ¿ok? Tengo mi empresa A y quiero trasladar cierta parte de mi actividad principal a un tercero. ¿Ok? Si esa actividad se va a desarrollar en mi empresa, en el centro de trabajo de la empresa A, se regula por todas las prescripciones que establece la ley 29245. Pero, si en cambio se realiza de modo externo, es decir, yo quiero trasladar toda mi área contable, pero no quiero que se desarrolle en mi centro de trabajo, sino desarrollala tú con tu autonomía empresarial en tu centro de labores. Yo simplemente te voy a pagar un fijo mensual y en fin, ahí van a ver cómo se arreglan los costos, cómo utilizan los equipos que necesiten, etcétera. ¿Ok? En ese supuesto es una tercerización externa. No deja de ser tercerización. La provisión de servicios es una tercerización. La diferencia es que tiene una menor regulación porque la tercerización es externa y como tal no hay tanta rigidez como con la tercerización interna. Lo que le interesa al derecho del trabajo es regular sobre todo la tercerización interna, la que se va a desarrollar en el centro de labores de la empresa principal. Entonces, una área contable, respondiendo ya después de esta explicación, respondiendo a la pregunta, un área contable puede ser ciertamente tercerizada vía tercerización externa, ¿no? Para que una empresa tercera se haga completamente a cargo de una contabilidad en ese modo, ¿no? En su propio centro de trabajo, de labores y bajo su propio riesgo. ¿Podría también argumentarse en este caso una tercerización interna? Bien, podría ser, pero la rigidez es mayor, ¿no? La rigidez va a ser mayor. Un servicio contable, por las características mismo de lo que implica un servicio contable, así como un servicio local, sería más beneficioso incluso aplicar una tercerización externa antes que una tercerización interna, ¿no? Puede usar locadores de servicios para externalizar un proceso productivo. Ok. Sí puede hacerse, pero en tanto responda a una tercerización externa, lo que acabo de comentar, ¿no? Nuevamente, si es una tercerización interna va a tener mayor rigidez y la tercerización interna solamente puede ser desarrollada por una empresa de servicios, pero en cambio una tercerización externa no necesariamente puede desarrollarse por una empresa de servicios, ¿no? Y entonces, eso podría, bajo ciertas reglas, que las vamos a repasar en la siguiente sesión, claro que podría funcionar, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a responder aquí la última pregunta de Flores Rojas, que nos dice, ¿la construcción de edificio, mantenimiento de equipos en forma permanente o temporal puede ser considerado como tercerización? Bueno, la construcción de edificios, ¿ya? Sí, puede ser considerado como una tercerización, ¿no? El mantenimiento de equipo también tendría que ser considerado como una tercerización. El descarte va porque no se tratan de actividades de naturaleza complementaria como para que soporten una intermediación laboral, ¿sí? Por lo tanto, la vía que corresponde será la aplicación de la tercerización. Naturalmente tiene en ese punto que ponerse énfasis a todas las reglas, condiciones, requisitos para que sea una tercerización válida. Si se cumplen todos estos, pues puesto que sí, puede admitirse una tercerización de servicios. Los requisitos, condiciones, etcétera, los vamos a ver el día miércoles, donde entremos más en materia en lo que es ya intermediación y tercerización. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sigamos. En el país, en nuestro país, en el Perú, sí, la tercerización, como se los comentaba, a partir de la década de 2000, y tanto intermediación como tercerización, perdón, han tenido pues un auge bastante importante, ¿no? Han ido creciendo en realidad en cuanto a su aplicación. En la lámina ustedes pueden observar, de acuerdo a estadística publicada por el Ministerio de Trabajo, qué cantidad de empresas de tercerización y empresas de intermediación se encuentran debidamente registradas, ¿sí? Y observamos pues la línea de ascenso que han tenido en muchos de los casos, especialmente las empresas tercerizadoras,
más allá de un declive que se puede observar entre los años 2013 a 2014, ha tenido ya un ascenso progresivo después de ello, hasta el año 2019, donde se han podido verificar hasta 920 empresas tercerizadoras. Mientras que en las empresas de intermediación, más allá del declive que han tenido entre los años 2012 al 2014, donde bajaron de 681 a 688, ¿no? A consecuencia de distintas cancelaciones de registro, posteriormente, pues, ha venido manteniendo una constante, tanto así que en el año 2019, última estadística que hemos podido tomar conocimiento, se han mantenido hasta 688 empresas de intermediación registradas, pues, en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Valgo a decir, estas empresas tienen que encontrarse debidamente registradas para que puedan operar. Y en cuanto, pues, a trabajadores que se encuentran bajo estas formas de contratación, llámese intermediación y tercerización, pues podemos encontrar también una medida progresiva, ¿no? Tenemos en cantidad de personal tercerizado en uno de los picos tal vez más altos que hemos tenido en esta última década, en el año 2019, con 124.409 trabajadores, mientras que empresas de trabajadores sujetos a intermediación laboral, 155.423 trabajadores, ¿no? Se los comento, esta estadística es importante tomarla en consideración porque vemos que no es un fenómeno ajeno en realidad y que bueno, su uso ha mantenido una constante. Bien, pero que se esté aplicando en nuestro país la tercerización y la intermediación laboral no implica necesariamente que pueda ser admitido tanto por la comunidad jurídica como la comunidad en sí social, ¿no? Ni tampoco sea admitido en todos sus aspectos a partir de las críticas que se le puedan realizar a estas, ¿no? Principalmente giran las críticas a la externalización de servicios a la precariedad laboral. Y hemos resaltado entonces tres aspectos que desde nuestra experiencia resultan ser pues los más cuestionables. Primero, se considera que cualquier forma de externalización de servicios, llámese la intermediación o tercerización laboral, ¿sí?, incentiva la precariedad laboral. ¿Por qué razón? Porque se establecen menores salarios dentro del mercado de trabajo y a comparación de los salarios que normalmente serían pagados en la empresa principal o empresa usuaria, que resulta beneficiario con el servicio. Como se los comentaba, una de las causas de la externalización del servicio era reducir costos laborales. Y la reducción de costos laborales naturalmente implica establecer topes para el pago de la empresa que va a proveer el servicio. Y establecer ese tope y una forma específica para el pago de esa forma de esta empresa, mejor dicho, tercera, que se va a hacer cargo del servicio, ¿ok? Va a tener que sujetarse al dicho presupuesto para poder obtener trabajadores que se encuentren de acuerdo con las remuneraciones que puedan pagar, ¿sí? Y es esa limitación estrictamente comercial, pues, la que de alguna manera puede generar la dificultad de poder establecer mejores salarios, de poder establecer incentivos, de poder establecer incrementos salariales, entre otros aspectos. Por lo tanto, ante esta circunstancia, al tratarse de trabajadores que normalmente están vinculados con un cliente en específico de esta empresa de intermediación o tercerización, pues se dice que incentiva esta precariedad laboral por tener esa limitación presupuestal y establecerse tal vez los salarios más bajos dentro del mercado de trabajo. Un segundo aspecto, vamos a conversar estos temas también a profundidad en breve, no se preocupen, pero un segundo aspecto, quiero enumerarlos primero todos, ¿no? Un segundo aspecto es la estabilidad laboral, la vulneración o afectación que generaría en la estabilidad laboral. Recordemos que cuando reconoce nuestra Constitución en el artículo 22 el derecho al trabajo, está reconociendo implícitamente el principio de continuidad laboral, que implica la tendencia que debe de tener el Estado para poder favorecer la contratación indeterminada frente a la contratación a plazo fijo. Por lo tanto, la regla es que la contratación laboral por sí misma tenga carácter indeterminado y solo bajo ciertos supuestos específicos tenga, pues, carácter previamente establecido, ¿no? Un carácter temporal. ¿Okay? Pues por esa razón que no cualquier trabajador puede tener, pues, un contrato a plazo fijo.
sino solamente cuando se cumplan las condiciones para este. Esta circunstancia se diluye un poco a partir, pues, de los fenómenos de intermediación y tercerización. ¿Por qué? Porque existe la idea que la temporalidad del contrato se va a vincular comúnmente con la temporalidad del contrato comercial. ¿Me entienden? La temporalidad del contrato de trabajo suele vincularse con la temporalidad del contrato comercial. Y eso hace que dependa finalmente de la voluntad de las empresas intervinientes la duración del contrato de trabajo. Eso puede considerarse una afectación a la estabilidad laboral de entrada, o una afectación al derecho al trabajo, o una afectación al principio de continuidad. ¿Ok? Y es la razón por la que Martín Hermida, siguiendo la línea de su padre Óscar Hermida, ¿no?, afirma que el disvalor jurídico está en convertir el trabajo en una mercancía, porque ya no le genero esa dotación de estabilidad al trabajador que resulta necesaria, pues, para el devenir o la ejecución de una relación laboral. Bien. Y esto genera que en el marco de todo servicio externalizado, llámese intermediación o tercerización, celebre contratos a plazo fijo para que necesariamente cuando el servicio prestado a este tercero se extinga, el contrato del trabajador igualmente se extinga. Esa es, digamos, la circunstancia que genera finalmente esta, o lo que se dice, ¿no?, que genera, pues, este tipo de contratación a través de la intermediación o la tercerización laboral. Sin embargo, valga decir, y sobre este aspecto sí quisiera detenerme un poco, la jurisprudencia recientemente ha tenido algunos pronunciamientos en contra, específicamente en el marco de la intermediación laboral, ¿sí? Y es que ha considerado que al ser que los trabajadores, la empresa de servicios que brinda valga la redundancia, un servicio de intermediación, siempre va a necesitar personal para poder proveer a sus clientes, ¿no?, a las empresas usuarias, esos trabajadores no podrían ser contratados mediante contratos de servicio específico, porque la duración del contrato tiene que ser indefinida, tiene que ser indeterminada, ¿no? Así lo ha determinado en la casación laboral 18057-2017, ¿no? Permítanme darle una lectura a específicamente el 17º considerando, en donde dice lo siguiente: es importante precisar que el servicio de limpieza que realiza la demandada no es una actividad de carácter temporal, debido a que se trata de una actividad principal y objeto social, por lo que se está brindando un servicio que forma parte de una actividad habitual y principal. Por consiguiente, debe ser ejecutado por trabajadores destacados con los cuales mantener un vínculo permanente y estable, pues ellos están ejecutando la labor por la cual existe dicha empresa, ¿no? Importante pronunciamiento. La Corte Suprema, en esta casación, la 18057 de 2017 Tumbes, ¿no?, del 14 de mayo de 2018, ha considerado eso. Como siempre necesitas personal para destacar, ese personal que contratas para destacar, no puedes tener un contrato temporal, tiene que tener un contrato indeterminado. Como tal, hay un vínculo indeterminado entre la empresa de servicios, ¿sí?, esta empresa que va a proveer el servicio de intermediación, con la empresa, perdón, con el trabajador que va a destacar. ¿Ok? Entonces, entonces esa es la situación, pues, finalmente que se ha considerado en la jurisprudencia recientemente, y que de alguna manera va a contradecir, pues, la crítica que hemos hecho mención hace un momento, ¿no? Y esto es de que se vulneraría finalmente la estabilidad laboral, ¿no? Ciertamente, en el campo de los hechos es sumamente común que se celebren contratos a plazo fijo ante intermediaciones y tercerización, pero creo que finalmente la retórica jurídica que puede generarse con las discusiones de este tipo pueden permitir establecer parámetros concretos para evitar
que se materialice, se agudice la vulneración a la estabilidad laboral, al derecho al trabajo, que finalmente es objeto de crítica en todo proceso de externalización de servicios. Me adelanto, yo no creo que la externalización de servicios, las llamadas intermediación o tercerización, sean nocivas en sí para nuestro ordenamiento jurídico o para nuestro mercado del trabajo. No, no lo creo. Lo que sí creo es que nuestra legislación tiene que poner atención en poder establecer reglas claras que tutelen de repente con una mayor efectividad a los trabajadores. Y quizás una mayor efectividad podría generarse proscribiendo precisamente o estableciendo una regla clara precisamente sobre la contratación del personal que voy a necesitar para destacar a mi empresa y el tratamiento que deben tener ellos en base a su estabilidad. Eso me parecería importantísimo, ¿no? La jurisprudencia está paliando un poco esa situación a través del pronunciamiento que lo hemos dicho o que lo hemos visto. Bien. Una tercera crítica es que afecta la libertad sindical, y esto se alinea con lo anterior, porque hay una alta rotación de trabajadores que no va a permitir consolidar ni la formación de sindicatos, ni tampoco negociaciones colectivas, ¿no? Tiene que ver con lo anterior, porque si yo tengo un contrato que va a ser a plazo fijo, el día que se vence su contrato y no le renuevo, mi sindicato se va a ver debilitado y voy a tener menos trabajadores finalmente afiliados, pudiendo llegar al punto de desaparecer este sindicato. ¿Sí? ¿Ok? Lo segundo es que se debilita también la negociación colectiva, porque en el supuesto que realmente se pueda formar un sindicato, llevar a cabo las distintas actividades que les resultan propias al sindicato pueden resultar finalmente afectadas, porque no es que todos los trabajadores se concentren en una sola empresa usuaria o empresa principal. Yo tengo un determinado número de trabajadores en esa empresa usuaria principal y tengo otro número de trabajadores en otra empresa usuaria principal y en otra más y en otra más. Esta disgregación finalmente de trabajadores implicaría pues que las actividades propiamente sindicales, llámese reuniones, asambleas, etcétera, para poder desarrollar idóneamente el ejercicio de la libertad sindical y poder emplear los mecanismos adecuados para una negociación colectiva, puedan verse diluidos, ¿no? Pueden verse diluidos. Esas son principalmente una de las críticas, ¿no? Y otro aspecto, también vinculado a la afectación de la libertad sindical, ¿no? Es de que estos sindicatos finalmente solo podrían negociar, pues, con las empresas, con la empresa que hace sus veces de empleador, ¿no? Y es una empresa que usualmente puede encontrarse limitada en presupuesto y como tal, pues, al no poder engranar dentro del ámbito de negociación a la empresa principal o usuaria, ¿no? Sea en cual sea el esquema en el que nos encontremos, intermediación o tercerización, entonces, no voy a poder obtener las mejoras económicas o condiciones de trabajo que se requieran para efectos de tener una negociación colectiva que cumpla con los fines promocionales que tiene, valga resaltar, la misma negociación colectiva. ¿Sí? Ese sería otro aspecto, finalmente, que se critica, pues, a la externalización de servicios, sea su modalidad de intermediación y tercerización. Bien, estas críticas creo yo que pueden ser superadas del mismo modo que hemos superado la segunda de ellas vinculada pues a la estabilidad laboral y la contratación temporal del cual es objeto este tipo de casos, ¿no? Pero antes de entrar directamente a esa confrontación, es necesario saber también que la externalización de servicios, que es la otra cara de la moneda de lo que hemos conversado, también implica pues el reconocimiento y ejercicio de determinados derechos constitucionales, ¿no? Y el primero de ellos que resalta es la libertad de empresa, que finalmente el Tribunal Constitucional, en la sentencia que pueden ver en el Filmina, la 33/2004, ha definido como el derecho de las personas a elegir libremente la actividad ocupacional o profesional que desea o prefiera desempeñar, disfrutando de su rendimiento económico y satisfacción.
En las sentencias emitidas en el expediente 31/16/2009 y 11/2013, proceso de inconstitucionalidad de este último, el Tribunal Constitucional ha reconocido que la libertad de empresa tiene tres aspectos básicos. Primero, la libertad de acceso al mercado o de fundación de una empresa. Cualquier persona tiene la libertad de poder formar la empresa en tanto tenga fines lícitos que mejor le corresponda, que mejor le parezca, ¿no? Nadie le puede obligar a que no forme a que forme una empresa, ni tampoco impedir o restringir que no la forme. Naturalmente hay condiciones que cumplir, requisitos que cumplir, eso sí, ¿no? Los condiciones, los requisitos no implican una limitación porque no son irrazonables, ¿ok? En tanto, naturalmente, se cumpla con fines lícitos. Un segundo aspecto, también reconocido en las sentencias del Tribunal Constitucional, se vincula con la libertad de autoorganización. Una vez que está formada la empresa, ¿sí? El empresario, el titular de este derecho, tiene la facultad de organizar en la forma que mejor le resulte conveniente su actividad interna y su actividad externa. ¿Qué implica esto? Actividad interna, finalmente, cómo voy a organizar las áreas de mi empresa, cómo organizar las áreas de mi empresa, cómo voy a desarrollar mis actividades, de qué manera quiero yo cumplir con mis objetivos empresariales, ¿no? La facultad, finalmente, que tiene para autoorganizarse. Nadie le puede obligar ni establecer una forma específica de cómo debe de organizarse, ¿no? Dentro del marco legal vigente, naturalmente. Y esto también implica la facultad que tiene el empresario, la persona, de poder organizarse de manera externa. Es decir, con quiénes celebro mis tratos comerciales, quiénes van a ser mis asesores, mis órganos de apoyo, con quiénes voy a finalmente a consolidar pues contrataciones del soporte que necesito, etc. Eso es parte de la libertad de autoorganización. Cómo finalmente voy a desarrollar mi actividad comercial. Y por último, la libertad de cesación, que es la libertad que tiene cualquier empresa, el empleador, de liquidar su empresa y salir del mercado de servicios, ¿no? El mercado comercial. ¿Ok? Entonces son tres aspectos básicos de la libertad de empresas. Hay que prestarle atención para comprender este tema de la externalización de servicios al segundo elemento, la libertad de autoorganización. Bien. Otro derecho constitucional también se incorpora o que sustenta la externalización de servicios se vincula con la libertad de contratar y la libertad contractual, ¿no? En el expediente 2185/2002, proceso de amparo y entre otros, el Tribunal Constitucional se ha diferenciado entre ambos conceptos. La libertad de contratar es simplemente la potestad que tiene, la facultad que tiene el titular, la persona, de decidir con quién, cuándo y cómo voy a contratar, ¿sí? Voy a decidir con quién voy a celebrar un contrato. Mientras que el segundo aspecto, que es la libertad contractual, implica la facultad que tienen de determinar el contenido del contrato, ¿sí? Estos son sustentos, finalmente, de la autonomía de la voluntad. Entonces, es importante haber repasado estos conceptos por lo siguiente. Cuando estamos externalizando un servicio, lo que estamos velando es por el pleno ejercicio de los tres derechos constitucionales a los cuales hemos mencionado. Primero, es un ejercicio de la libertad de empresa porque naturalmente a través de la externalización de servicios se va a organizar la estructura corporativa, decidiendo qué actividades va a desarrollarse de manera directa y cuáles otras no. La división entonces de las secciones de la empresa va a formar parte de este derecho. Qué actividad va a realizar y qué actividad no va a realizar de manera directa y cuál va a pretender entonces externalizar. Por su lado, la libertad de contratar también va a garantizar frente a qué persona deseo contratar, en este caso, a qué empresa de servicios deseo contratar o encargarle este servicio externalizado. Y la libertad contractual, naturalmente, reconoce cuál es el objeto de contratación, en este caso, cuál va a ser el objeto de externalización de servicios, estableciendo entonces el servicio que se desea externalizar. ¿Sí?
Por lo tanto, vemos que esos tres derechos, la libertad de contratar, la libertad contractual, como también la libertad de empresa, en su medida de la facultad de autoorganización que hemos ya previamente revisado, son los sustentos constitucionales que favorecerían la externalización de servicios. Pero ojo, aquí hay un límite. El artículo 59 de la propia Constitución señala así que la libertad de empresa no debe de ser lesiva a la moral. Y entre otros aspectos más, ¿no? Pero hay que principalmente prestarle atención a la moral. Y eso lo ha considerado el Tribunal Constitucional, ¿sí? Como una limitación no taxativa, porque lo que importa en este caso es que esa libertad de empresa no afecte la dignidad humana. ¿Ok? Entonces el límite para el ejercicio de la libertad de empresa es ese, en respeto de la dignidad de la persona humana. Así lo señala ahora el Tribunal Constitucional en estas sentencias 3330-2004 proceso de amparo y 32-2010 proceso de constitucionalidad. Y aquí viene una situación muy curiosa, porque si la teoría constitucional moderna, llámese la teoría de Manuel Atienza, la teoría de Ruiz Manero, ¿no? Considera en sí que la vulneración del derecho fundamental, de cualquier derecho fundamental, vulnera la dignidad, entonces aquellas voces que naturalmente se oponen a la externalización de servicios porque esta resulta lesiva al derecho al trabajo, a la libertad sindical, entre otros, va a encontrar más que un asidero y respuesta a partir de ello. La libertad de empresa, entonces, al no poder afectar o tener como límite la afectación de la dignidad, implicaría tener como límite la afectación de cualquier derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución. Y como tal, la libertad sindical, el derecho al trabajo, son derechos plenamente reconocidos en nuestra Constitución que van a establecerse como frenos para cualquier tipo de ejercicio de la libertad de empresa que pueda terminar afectando. ¿Sí? Afectándolo. Es por esa razón que, por ejemplo, la facultad de autoorganización, que forma parte del derecho a la libertad de empresa, ya tiene un menor peso que finalmente la protección frente al despido arbitrario que tiene un trabajador en resguardo de su derecho al trabajo. ¿Sí? Es simplemente eso, de que este derecho a la libertad de empresa va a encontrar entonces al frente un límite a partir del respeto de la dignidad de la persona humana. Y entonces lo que yo planteo, y en adelante vamos a conversar sobre esto, ¿no? Lo que yo planteo no es que la tercerización y la intermediación laboral por sí misma estén restringidas, estén afectas y sean inconstitucionales. Porque ciertamente hay que darle una nueva mirada a aquellos derechos que se consideran como afectados como consecuencia del ejercicio de esta libertad de empresa, ¿no? Y veremos que en realidad sí existen los mecanismos adecuados para salvaguardar la libertad sindical, no se genera ese debilitamiento a los sindicatos por sí mismo, ¿no? Un mecanismo para salvaguardar la estabilidad laboral, que ya lo hemos conversado hace un momento, ¿no? De manera entonces que esas críticas y las oposiciones a estas formas de externalización de servicios en realidad pueden encontrarse bien justificadas a partir, pues, de las medidas de protección que se pueden generar para esos derechos que se consideran afectados. ¿Sí? Y vamos a conversar un poco ya sobre ello. Son las 8:07, vamos a ver unas preguntas, creo que están dejando en el chat, porque vamos a tener un pequeño receso de 5 minutos. ¿Sí? A ver, acá hay unas preguntas en la sesión de preguntas, ¿no? Nos dice, ¿tendrá la misma validez legal? Un área contable, ¿no? Dice la del área contable, ya la respondimos, viene aquí. ¿Tendrá la misma validez legal el contrato de tercerización de servicios que el pedido de servicios, ya que aquel, por ejemplo, que puede celebrar para servicios superiores a 100.000 soles, mientras que el segundo podría ser para servicios o montos menores, se aceptaría en la vía judicial? No sé exactamente, estimado José, a qué te refieres con pedido de servicios.
de repente es nomenclatura del sector público, de repente te refieres a la orden de servicios, a ese tipo de situaciones, ¿no? Si puedes ahí nos la aclaras, José. Pasamos a la siguiente, ¿no? Si puede usar locadores de servicios para externalizar un proceso productivo, si ya la respondimos. Ya todas las preguntas después ya son de hace minutos atrás, ¿no? Acá tenemos una nueva de Frank. ¿Qué sucede si se extingue el contrato civil entre empresa usuaria y la contrata? Al desaparecer la causa objetiva, el contrato civil, la contrata no podría mantener a un trabajador a plazo indeterminado. Esa es una de las críticas, Frank, y que de hecho es lo que habíamos estado conversando hace un momento, ¿no? Que en efecto, una de las críticas que se presenta pues al derecho a la externalización de servicios, ¿no? Implica la necesaria parcialidad que se genera en cuanto a la duración del vínculo laboral del trabajador destacado. Y esto es porque esa duración del contrato del trabajador destacado puede depender en muchos de los casos del contrato comercial, como bien lo dices. ¿Y eso qué implicaría? Que la duración de tu contrato se genera o mejor dicho, va a depender de la voluntad del trato comercial. Va a depender de voluntad de terceros, del empleador, la empresa de servicios, o también de la empresa beneficiaria del servicio, ¿no? La empresa usuaria o principal. Y aquí la jurisprudencia nos ha determinado y nos ha traído una salida para considerar finalmente de que no hay esa afectación a la libertad sindical, perdón, al derecho al trabajo, ¿no? Y es que ha considerado que esos trabajadores deberían de estar contratados a plazo, o mejor dicho, de forma indeterminada, no así a través de un contrato temporal. ¿Cuestión criticada? Sí. Hay que ver exactamente la ponderación entre ambas circunstancias para ver precisamente qué resulta ser lo más admisible. Este ejercicio lo vamos a ver, lo vamos a hacer después del break, Frank, más allá de lo que ya hemos conversado y hemos adelantado ya hace algunos minutos hablando de ello. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño receso. La verdad que necesito tomar un poco de agua, así que en unos 5 minutos nos estamos viendo aquí. Hola, ¿qué tal? Bien. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, doctor, podemos continuar, todo correcto. Perfecto, Belmer, muy bien, gracias. Bueno, entonces, sigamos. Comentábamos que al final uno de los límites a la libertad de empresa sería pues la afectación a la dignidad, y como tal pues la afectación de cualquier derecho fundamental terminaría pues por constituirse como, de cualquier derecho fundamental terminaría por constituirse como un límite a la libertad de empresa, y en correlato un límite pues a la tercerización laboral también, e intermediación laboral, ¿no? Una de las primeras críticas, simplemente para repasar lo que ya hemos conversado, ¿no? Se vinculaba a la forma de contratación de personal en el marco de estos servicios externalizados. Y como tal, como bien nos comentó su compañero, se entiende que existe una condición resolutoria para el contrato de trabajo vinculado pues a la duración finalmente de los contratos comerciales que puedan surgir entre su empleadora como empresa de servicios con la empresa, en este caso beneficiaria, que puede ser una empresa principal o usuaria, ¿no? Según estemos frente a un contrato, o una intermediación o una tercerización laboral. El término de empresa usuaria se utiliza para la intermediación laboral, la empresa principal se utiliza para la tercerización de servicios, ¿no? Así lo ha querido diferenciar finalmente nuestra legislación, ¿sí? Entonces, naturalmente, si realmente se va a generar una afectación al derecho al trabajo, porque ya no hago depender de un hecho externo, de un hecho, digamos, incierto, ¿no? Involuntario, eh, ni tampoco pues a una de las causas de temporalidad de los contratos de trabajo establecidas por la ley, lo que estoy haciendo es darle la potestad a las empresas intervinientes en una intermediación o tercerización para que puedan finalmente ellos resolver o determinar la duración del contrato de trabajo a su sola voluntad, ¿sí? Esta crítica
muy aguda, por cierto, creo que resulta superada a partir de la conducta que tiene también la segunda sala constitucional y social transitoria de la Corte Suprema, quien ha considerado en la casación laboral 18057 de 2017 Tumbes, por lo menos en el caso de la intermediación laboral, que los trabajadores contratados por las empresas de servicios deben de tener una relación indeterminada o indefinida. El personal que tú vas a necesitar para siempre destacar a las empresas usuarias, sean tus clientes o no, ¿ya? O, perdón, mejor dicho, que sean siempre en todos los casos tus clientes, ¿no? Van a tener que estar contratados mediante un contrato indeterminado o indefinido. ¿Ok? Y con eso se podría superar el problema finalmente a la crítica esta de que se afecta el derecho al trabajo, ¿no? Y que se afecta la estabilidad laboral. Por lo tanto, diluimos de que en ese escenario pueda entenderse que una tercerización o intermediación laboral, vista y seguida la línea de la propia Corte Suprema, no tendría por qué entonces afectar el derecho al trabajo. Y un segundo tema que traigo también a colación está vinculado a la libertad sindical, que quizás es el tema más agudo, más criticado a partir de la externalización de servicios. Se dice que la intermediación y la tercerización terminan por afectar, disolver, aminorar el tratamiento sindical, el ejercicio de la libertad sindical en el marco de las relaciones de contratas. Bien, pero en realidad nuestra legislación se ha preocupado, sí, por garantizar diversas esferas de la libertad sindical. Por ejemplo, en el marco de la intermediación laboral, el artículo 4 de la ley 27626 sí establece que la intermediación laboral va a ser nula de pleno derecho cuando ésta tenga por objeto vulnerar o limitar el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, ¿no? ¿Cuáles son los derechos colectivos de los trabajadores? Llámese el ejercicio pleno de la libertad sindical en cualquiera de sus esferas, ¿no? La facultad de sindicación, negociación colectiva y de huelga. Como tal, cualquier afectación a estas formas o estas subprincipios integrantes o derechos integrantes de la libertad sindical terminarían, sí, por declarar la nulidad de una intermediación laboral cuando sea afectada. ¿Okay? Eso va de la mano también con lo determinado en el artículo 6 del propio reglamento de la ley 27626, en donde ratifica precisamente la acción de la nulidad para proteger los derechos colectivos, señalando pues que esta se va a determinar cuando se demuestre en juicio que la intermediación ha tenido como objeto o efecto directo vulnerar o limitar el ejercicio de los derechos colectivos. ¿Sí? Naturalmente es una prueba que admitiría prueba indiciaria, ¿no? Creo que no cabe duda por ese lado. Pero hay una regulación que busca proteger precisamente la libertad sindical, ¿no? Cualquier tipo de afectación a la libertad sindical podría determinar la nulidad de la intermediación laboral. Y nótese que en realidad el artículo 4 no se limita únicamente a la protección de los derechos colectivos de las entidades de intermediación, no simplemente la empresa de servicios o la cooperativa, no, sino también a los trabajadores de la empresa usuaria. Si es que al final he tenido por objeto contratar a esta empresa de servicios para afectar los derechos colectivos de mis trabajadores de la empresa usuaria, como empresa usuaria, entonces eso igualmente me determina la nulidad de la intermediación laboral, ¿sí? Y un ejemplo claro podría ser el de contratar trabajadores a través de la contratación de alguna de las modalidades de intermediación admitidas en nuestro ordenamiento jurídico, ¿okay? Para reemplazar trabajadores que se encuentran ejerciendo su derecho a huelga. Entonces, en este caso estoy afectando a los trabajadores de la empresa usuaria. Como afecto a los trabajadores de la empresa usuaria, igualmente esa intermediación puede ser declarada nula. El artículo 8 también es enfático en este ejemplo, ¿no? En el inciso 1 ha considerado, pues, que uno de los supuestos de intermediación laboral prohibida es aquella que se celebra para cubrir personal que se encuentra ejerciendo su derecho a huelga, expresamente. Y en el marco de la tercerización laboral,
es el último párrafo del artículo 2 de la Ley 29.245, el que estableció que la tercerización laboral no debe de restringir los derechos colectivos de los trabajadores. Y aplica un término amplio ahí, ¿no? De los trabajadores, no especifica de qué trabajadores, entendiéndose en realidad que son todos los que finalmente podrían verse afectados con una tercerización laboral, sea de la empresa principal como que sea de la empresa de servicios, ¿sí? Y a partir de ahí, en el propio artículo 7 de esta ley, se han contemplado diversas reglas de tutela, ¿sí? Vamos a ver cada una de estas. La primera es que los trabajadores de las empresas tercerizadoras, cualquiera sea modalidad, deben de gozar de todos los derechos colectivos en la normativa vigente. ¿Qué implica eso? Un derecho, un trabajador de la empresa tercerizadora va a tener acceso a la libertad sindical, ¿no? A la formación de sindicatos, el derecho a sindicación, a la negociación colectiva y también a la autotutela vía el ejercicio del derecho a huelga, ¿sí? Además también lo establece expresamente así la norma, que la tercerización no puede ser utilizada con la intención o efecto de limitar o perjudicar la libertad sindical. Y esto es lo que busca proteger finalmente a los trabajadores de la empresa principal, ¿no? Hay una prohibición de celebrar la tercerización para efectos de vulnerar los derechos sindicales de los trabajadores de la empresa principal. También no resulta posible sustituir a los trabajadores en huelga con la tercerización, ¿no? Cualquier trabajador o si una empresa principal tiene a sus trabajadores ejerciendo el derecho a huelga, no puedo yo contratar trabajadores para reemplazarlos a estos, ¿no? Contratar trabajadores vía tercerización. Eso es la conducta que comúnmente se llama como esquirolaje. La tercerización a la vez tampoco puede afectar la situación laboral de los dirigentes que están amparados por el fuero sindical, ¿no? Y también los trabajadores pueden interponer denuncias ante la Autoridad Administrativa de Trabajo o recurrir al Poder Judicial para solicitar pues, la protección de sus derechos colectivos, ¿no? Recordando entonces que cabe también la interposición de acciones administrativas y acciones judiciales para efectos de tutelar sus derechos colectivos. Bien. Entonces, como vemos, ahí hay unos elementos determinantes que van a garantizar en sí o van a proteger la libertad sindical, ¿sí? Creo que como líneas generales, tanto la ley de intermediación como la ley de tercerización han permitido o buscan, en realidad, proteger y minorar estas críticas a partir de una medida de tutela de la libertad sindical que a la luz de las propias normas podría resultar idónea. Ahora, hablando del derecho de sindicación, ¿sí? Hemos conversado que el problema siempre ha sido la fluctuación y la facilidad de rotación de los trabajadores en esos supuestos, ¿no? Cuando hablamos de que había una afectación a la libertad sindical, perdón, a la estabilidad laboral, hemos visto que en realidad la jurisprudencia ha comenzado a superar un poco la noción de temporalidad en los contratos de trabajo de las empresas de servicios, ¿sí? Y alineándose un poco más a que esos trabajadores deberían tener contratos indeterminados. Eso va a permitir a la postre que naturalmente estos trabajadores puedan ejercer idóneamente su derecho a huelga, perdón, su derecho a la sindicación, porque van a poder, como parte de una contrata, alinearse, sindicalizarse y formar pues una organización que realmente pueda tutelar sus intereses. Y otro aspecto vinculado a esta situación también, ¿no? Propiamente la estabilidad laboral y la afectación a la libertad sindical, es la identificación de un problema, la fluctuación y la facilidad de rotación de los trabajadores, ¿sí? Ok, sea que tenga trabajadores con contratos indeterminados o contratos a plazo fijo, la fluctuación y la facilidad de rotación es algo que se puede presentar, porque una empresa de servicios puede tener hoy a Juan Pérez destacado en la empresa A y de aquí al otro mes destacado en la empresa B y de aquí al tercer mes destacado en la empresa C. Eso es lo que le comentaba con la facilidad de rotación de trabajadores, tanto rotación externa como también rotación interna, ¿no? Rotación externa que viene superándose por la jurisprudencia a partir de lo comentado, ¿no? De que aquella que considera que deben ser trabajadores indeterminados. Pero la fluctuación, digamos, y la facilidad de rotación interna
entre los distintos clientes o empresas usuarias que pueda tener esta empresa de intermediación o empresa tercerizadora, pues es algo que con lo anterior no encontraría reparos, pero es algo que sí encuentra reparos y forma de tutela a partir del reconocimiento también de otras formas de sindicación. Y esto es importante también. En la Resolución Directoral General 21-2011, el Ministerio de Trabajo ha considerado que a la vez tiene calidad de precedente vinculante, que la Autoridad Administrativa de Trabajo reconoce que el artículo 5 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo no contiene un listado enunciativo de los, contiene un listado enunciativo de los sindicatos y niveles de negociación colectiva que no pueden ser entendidos de forma taxativa. El artículo 5 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo se contemplan, pues, que los sindicatos en nuestro ordenamiento jurídico pueden ser de empresa, de rama de actividad, ¿no?, de gremio, entre otros. Pero ha contemplado, naturalmente, el Ministerio de Trabajo, que a la luz del artículo 2 del Convenio 87 de la OIT, los trabajadores pueden afiliarse y buscar la manera de afiliarse de la mejor forma que les resulte beneficiosa a sus intereses. Y por lo tanto, pueden organizarse a través de sindicatos denominados que finalmente no respondan a la estructura reconocida en el artículo 5 de nuestra Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Y esto es importante porque aquí es donde nacen el sindicato de contratos. Si uno de los problemas es la rotación de personal, la poca facilidad para poder negociar con la empresa principal, con la empresa usuaria, etcétera, la respuesta podría estar en la existencia de sindicatos de contratas. En este caso particular, la Resolución Directoral General 21-2011, ¿sí?, se reconoció la existencia de un sindicato de trabajadores de las empresas de telefonía del Perú y del sector de telecomunicaciones, el que afiliaba a todas las empresas contratistas de Telefónica del Perú. Y eso es importante. Todos los trabajadores de la empresa, de las empresas contratistas del Perú, de Telefónica del Perú, pudieron afiliarse en un solo sindicato. Y se reconoció entonces la existencia de un sindicato a nivel de contratas. ¿Ok? Y esos trabajadores que formaron este sindicato pudieron negociar de manera colectiva con las 4 empresas contratistas de Telefónica del Perú. Y eso le genera un poderío a 2 aspectos: el ejercicio de la sindicalización y el ejercicio de la negociación colectiva. ¿Sí? ¿Se entendió ese tema? Si uno de los problemas es la rotación de personal, entradas y salidas, ¿no?, movimientos internos, movimientos externos, ¿ok? Parte de la respuesta para poder garantizar la sindicalización y garantizar la negociación colectiva se encuentra en el reconocimiento amplio de las formas de organización laboral, de las formas de organización colectiva, que ha generado el Ministerio de Trabajo a partir de esta resolución directoral. Eso implica, por ejemplo, que puedan organizarse colectivamente de la mejor manera que le corresponda a sus intereses. Y como tal, la posibilidad de celebrar, como en este caso, o organizarse a partir de un sindicato de contratas. Y así, con mayor fuerza de número, si Telefónica del Perú tiene 4 contratas, son esas 4 contratas las que van a negociar ciertamente con los 4 empleadores de la misma, con las 4 contratas. Y le genera mayor eficacia, mayor fuerza, entonces, al ejercicio de la negociación colectiva por la fuerza de número, ¿no? Y la presión que indirectamente se tendría que ejercer ante Telefónica del Perú, en el caso concreto, para poder ellos negociar nuevamente sus condiciones de trabajo. Cuestión importantísima y cuestión, creo, poco vista también en nuestra realidad, ¿no? Pero, por cierto, muy innovadora. Muy bien. Y hablando del derecho a huelga,
hemos visto que tanto la ley de tercerización como la ley de intermediación laboral han reconocido que estas formas de contratación no pueden ser celebradas para afectar o para reemplazar, mejor dicho, trabajadores que se encuentren ejerciendo el derecho a huelga. Y eso es lo que se llama como la prohibición del esquirolaje. En líneas generales, el esquirolaje implica el reemplazo de trabajadores huelguistas. Y a partir de aquí encuentro el esquirolaje interno y el esquirolaje externo. El esquirolaje interno implica la necesidad de, o mejor dicho, la acción de cubrir a los trabajadores huelguistas con el personal ya contratado por la empresa. Yo tengo mi empresa y tengo trabajadores que están en huelga, bueno, lo que voy a hacer son rotaciones, cambiar de área a trabajadores, ¿no? Expresamente, el esquirolaje interno no se encuentra prohibido ni sancionado en nuestro país. Es una ligera deficiencia que se tiene, pero finalmente podría ser entendido también como una infracción muy grave a las relaciones efectivas de trabajo si se considera ampliamente como una afectación a la libertad sindical, ¿sí? Nuestra jurisprudencia no ha sido muy rica en el tratamiento del esquirolaje interno. Nos remitimos a una sentencia del Tribunal Constitucional de España, ¿no? La 123.992, en donde justamente desarrolló la proscripción del esquirolaje interno, que ustedes lo podrán leer ahí en la lámina, ¿no? Como un ejercicio irrazonable y desmedido del jus variandi, porque voy a reemplazar trabajadores en huelga. ¿Y por qué es malo reemplazar trabajadores en huelga? Es malo reemplazar trabajadores en huelga porque afecta a la libertad sindical. Esta afectación a la libertad sindical se vincula con la falta de eficacia del ejercicio del derecho a huelga. El ejercicio del derecho a huelga importa la generación de un daño permitido al empleador. Es decir, los trabajadores no van a prestar servicios y le van a generar un daño al empleador para poder forzar una negociación colectiva. Es un daño permitido. Es consustancial. La huelga no puede existir sin el daño, ¿sí? Pero naturalmente, si yo estoy reemplazando trabajadores que están en huelga, ¿ok? Ese daño se diluye. No lo voy a tener, no lo voy a sentir. No voy a tener la necesidad de resolver la negociación colectiva y llegar a un convenio colectivo. Y como tal, se pierde la eficacia del derecho a huelga, se pierde la eficacia de la negociación colectiva y por lo tanto hay una afectación a la libertad sindical. La existencia del sindicato, incluso como derecho de sindicación, podría ser hasta meramente ornamental, ¿no? Podría ahí entenderse finalmente que ese sindicato no va a poder cumplir con sus objetivos. Y eso incluso podría hasta desincentivar la afiliación e incluso incentivar la desafiliación y generar como tal, bien, ¿no? Incentivar la desafiliación y generar como tal también la posibilidad, pues, ¿no? De que se extinga el sindicato cuando tenga menos de 20 miembros. Entonces las consecuencias no son menores ante el esquirolaje y la necesidad, finalmente, de por qué tendría entonces que proscribirse. Nuestra normativa, tanto la ley 27.626 como la 29.245, sí han prohibido el esquirolaje externo y de que esas medidas, reformas, la intermediación y la tercerización no puedan ser aplicadas para reemplazar a los trabajadores huelguistas. Y tanto así que incluso el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo también ha reconocido entonces que estas constituyen pues una infracción muy grave en materia de las relaciones laborales. ¿Y qué pasa si contrato trabajadores a través de la intermediación y tercerización laboral para reemplazar a los trabajadores huelguistas? ¿Cuáles son las consecuencias de un esquirolaje? Primero, que el artículo 4 de la ley 2726 sí nos tiene una consecuencia directa, ¿no? Que es la nulidad de la intermediación. Lo habíamos visto también hace algunos minutos, ¿no? En la primera parte de esta sesión. Se genera la nulidad de la intermediación cuando, entonces, reemplazo trabajadores que se encuentran en huelga, ¿sí? Y el efecto de esa nulidad en el marco de la intermediación va a ser primero que cesen las actividades de ese trabajador destacado y además, en la intermediación,
lo que va a generar es la desnaturalización de los contratos de los trabajadores desplazados. Y eso a la luz de los artículos 8 de la ley y el artículo 14 de su reglamento. ¿Qué genera entonces? Genera que los trabajadores de la empresa de intermediación pasen a ser trabajadores en realidad de la empresa principal, de la empresa usuaria en este caso. ¿Ok? Hay una regla específica en ese aspecto. Mientras que en el caso de la tercerización, la nulidad de la tercerización no ha sido determinada expresamente por la ley, sin embargo, al sí estar proscrita por la propia ley 29245, ¿no? Consideramos que se genera una forma de nulidad virtual, que encuentra soporte en el inciso 8 del artículo 210 del Código Civil y en el artículo 5 de su título preliminar, ¿no? El supuesto de nulidad virtual. ¿Por qué? Porque naturalmente afecta a las buenas costumbres, afecta a la moral, afecta a la dignidad de las personas, ¿no? Al generar la afectación de un derecho fundamental como es la libertad sindical. Recordemos que la premisa de la que partimos es que la afectación de cualquier derecho fundamental significa o implica la afectación de la dignidad. Y como tal, una afectación a la moral que puede ser sancionada en su nulidad a partir de la nulidad virtual establecida en el propio Código Civil. Y entonces, si se genera la nulidad de la tercerización, los efectos van a ser similares a los anteriores. Primero, que van a tener que cesar las actividades del trabajador desplazado. Y segundo, que a pesar que la tercerización no tiene una norma expresa que establezca cuáles son las consecuencias de esta nulidad, ¿sí? Convenientemente debe de aplicarse el principio de la realidad y el artículo 4 de la Ley de Productividad. Decreto Supremo 003/97R, ¿no? Determinando entonces quién ha sido el beneficiario del servicio, como uno de los elementos consustanciales de la relación de trabajo. Como tal, entonces determinar la existencia de un contrato de trabajo con la empresa la empresa principal. Creemos que esta forma de actuar de la desnaturalización consecuente como consecuencia finalmente de una práctica indebida de un esquirolaje externo, ¿sí? Resulta ser la más razonable porque lo contrario significaría que no pesen en la empresa generadora del daño, de la afectación como es la empresa principal, las consecuencias de su acto ilegal. Si es la empresa principal la que ha motivado finalmente la celebración de una tercerización indebida porque se genera un sistema de esquirolaje externo que afecta a la libertad sindical, obviamente el peso de esa afectación y sus consecuencias deben de encontrarse y subsumirse en esta misma entidad, en la empresa principal, ¿no? Y no en otra. Entonces, por esa razón, consideramos que la mejor manera es esa, ¿no? La mejor forma, finalmente, de actuar en ese supuesto. Bien. Vamos a ver, tenemos algunas preguntas aquí. A ver, vamos a comenzar con las preguntas. En el caso de Luis, ¿no? Luis Pacaya nos dice: si una persona tiene trabajando en la municipalidad como tercero por 6 años por servicios no personales, ¿pueden reponerlo? Te comento, Luis, que ese es un aspecto que tendría que analizarse finalmente a partir del elemento subordinación. Si se trata, pues, de una persona que se ha ejercido subordinación, y digamos, el empleador, en este caso la municipalidad, ¿no? Lo que ha hecho es ejercer el poder de dirección sobre esta persona, por supuesto que sí, ¿no? Debería de ser considerado como trabajador y como tal, pues, entonces, obtener las reparaciones que correspondan. Naturalmente, el freno, dependiendo del régimen laboral que se encuentre, va a ser el caso Huatuco, ¿no? El precedente establecido en el caso Huatuco. Bien, aquí tenemos otra pregunta del caso de Fran. Fran Lagos nos dice: si una empresa comunica al sindicato que de materializarse la huelga declara improcedente
en primera instancia sería ilegal y por tanto tendrían que abandonar las unidades mineras. Esto devendría en una práctica ilegal que limita el derecho a huelga, teniendo en cuenta que la huelga es ilegal solo cuando se ha consentido o confirmado en segunda instancia. Ya, claro, sí entiendo. Claro, sería un mecanismo de presión indebido, Frank, ¿no? En ese supuesto, finalmente. Un mecanismo de presión indebido, que bien podría ser cuestionado también. Bien, vamos a ver algunas otras preguntas, ¿no? ¿Un empleado de la empresa subcontratista solo puede cobrar por recibo por honorario durante 6 meses o cuánto tiempo? Si es trabajador, mi estimado John, no podría estar ni siquiera un mes por recibo por honorarios, ¿no? Eso, valga decir, es una contingencia grave para la empresa. Porque imagínense que realmente pueda yo celebrar con él un contrato a plazo fijo. Y al final desnaturalizar el contrato a plazo fijo por tenerlo por recibo por honorarios. Entonces, hay muchas empresas que lamentablemente tienen la mala costumbre de, ¿sabes qué? Los 3 primeros meses, como estás con periodo de prueba, lo que voy a hacer es tenerte por recibo por honorarios. Y después, ya te contrato a plazo fijo. Eso es indebido. Se desnaturaliza el contrato sujeto a modalidad a plazo fijo por el solo hecho de que al haber emitido recibo por honorarios sin ser trabajador subordinado, ¿ok? El contrato se habría desnaturalizado y en realidad tendría derecho a ser considerado como un trabajador indeterminado. ¿Sí? Muy bien, entonces creo que esas son todas las preguntas. No sé si habrán más preguntas, me parece que no. Aquí tenemos una pregunta, ¿no? De Andrea. ¿Habría una desnaturalización en el contrato de tercerización cuando una empresa constructora contrata un personal obrero para realizar obras complementarias o provisionales? ¿Estos obreros deberían estar en planilla y no por tercerización? Ok. No necesariamente, estimado. Lo que pasa es que si se está al final escindiendo cierta parte de la actividad productiva, ¿no? Por ejemplo, me estás hablando de obras complementarias o provisionales, o sea, entendería que de las 5 actividades que estoy realizando para completar la obra, una de estas actividades las estoy transfiriendo a una empresa tercera para que por su especialidad justamente se encargue de esta, ¿no? Eso es perfectamente válido, ¿no? Es una tercerización perfectamente válida, ¿sí? Naturalmente va a tener que tener un contrato de trabajo con la empresa de tercerización. La desnaturalización en esos supuestos se presenta por otra vía, si es que fuera así. Por ejemplo, por la falta de autonomía empresarial, por no asumir la tercerización bajo su propia cuenta y riesgo, ¿no? O por el hecho también de que la empresa principal hubiese ejercido subordinación sobre el trabajador de la empresa tercerizadora. En esos supuestos sí se desnaturalizaría una tercerización. Pero eso va a ser conversado más a profundidad en las próximas sesiones, ¿no? No quiero adelantarme mucho a situaciones. El día de hoy lo que he buscado es simplemente poner sobre la mesa algunas circunstancias, bases, las críticas, que justifican primero la tercerización y la intermediación laboral, todo sistema de externalización de servicios, y luego de esto, superar las críticas que se ha generado pues a la tercerización e intermediación. Yo creo que estas figuras son perfectamente aceptables. Creo que estas figuras son posibles de celebrarse, pero hay que buscar naturalmente un nivel adecuado de tutela también para los trabajadores, pero no proscribirlas por sí mismas. Bueno, y vamos con la última pregunta que es de Ruth, ¿no? Ruth nos dice, la tercerización hace que tengas... Uy, se cortó. Se cortó justo entre otra pregunta y se cortó. Disculpa, Ruth, vamos a buscar nuevamente tu pregunta. Acá está. La tercerización hace que tengas responsabilidad solidaria en una empresa constructora principal. A ver, la tercerización hace que tengas responsabilidad solidaria en una empresa constructora principal.
que contrata servicios de un tercero. Sí, Ruth, responsabilidad solidaria hay cuando no pueden cubrirse finalmente las obligaciones laborales por parte de la empresa tercerizadora, ¿no? Ese tema entiendo que va a ser también tratado en las siguientes sesiones, ¿no? Pero sí, es como lo comentas. Bien, creo que no hay más preguntas, ¿no? Muchas gracias, gracias también por sus palabras en el chat, en la caja de preguntas. Y bueno, ya creo que vamos terminando y nos veremos el miércoles con una sesión en donde ya hablaremos un poco más sobre intermediación y tercerización laboral. Vamos a hablar un poco de condiciones, requisitos, los supuestos, las formas de tercerización e intermediación, ¿no? Y entrar ya en materia específica en ese aspecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, creo que nos queda